segundo, ¿cuál es mi credibilidad? Mi trabajo de 14 años en la Corte. Yo hablo por mis hechos. Ahí están cuáles son los valores, los principios con los que yo me he identificado. Las causas de los pobres, las causas de las mujeres, las causas de las personas con discapacidad, las causas de los grupos minoritarios, de la diversidad sexual, las causas de los pueblos y comunidades indígenas. Ahí está mi trayectoria. Yo no necesito hacer discursos para tener credibilidad. Mi credibilidad está en mi trabajo y en mi trayectoria. Vamos a ir a esta conferencia que dio hoy el exministro Arturo Saldívar. Amigos y amigas, Claudio X González, Alito Moreno, Marco Cortés y todos los políticos mandaron a sus chayoteros a atacar al exministro. Vamos a escuchar cómo el ministro se los atiende a todos y les da hasta para llevar. Amigos y amigas, no se esperaban esto. Vamos a ir al video muy rápidamente. Primer día contamos con la presencia de un abogado de prestigio, con una profunda vocación por la justicia, que se interpreta que un país democrático es aquel que garantiza la justicia para los que tienen, pero sobre todo para los que no tienen. Así lo hizo cuando fue presidente de la Suprema Corte, como presidente de la Judicatura Federal. Él impulsó la reforma constitucional y después la ley secundaria. Aquí la trabajamos, quedó el 13º transitorio pendiente. Nosotros asegurábamos que no puede haber una ley que sea justa si es que no se lleva efectivamente a la práctica. La esclavitud, ponía yo de ejemplo, era una ley que estaba legal, era una ley, era eficaz, pero nunca fue justa. Y el espíritu que nos animaba era efectivamente a que la contradicción que podría haber entre legalidad y justicia se podía lograr cuando había la sensibilidad y habían interiorizado quienes tienen el control constitucional de garantizar los derechos, pero sobre todo de garantizar que las leyes tengan el componente de justicia. Y hoy está con nosotros mi querido amigo, expresidente de la Corte, el ministro en retiro Saldívar. Lo revestimos, Arturo, con muchísimo gusto y con un aplauso tus compañeros. Gracias. ¿Cómo? Ah, no. Gracias. Muchas gracias. Agradezco nuevamente al diputado Ignacio Mier su amable invitación para haber estado esta tarde con el grupo parlamentario de Morena. Agradezco a todas las diputadas y diputados su recepción, sus preguntas, su interés con la charla que tuvimos, y estoy a sus órdenes si es que quieren formular alguna pregunta, con todo gusto los atiendo. Sí, tenemos a Enrique Gómez del Universal, por favor. Buenas tardes, exministro. Buenas tardes. Quisiera preguntarle cuál es el avance de la reforma al Poder Judicial que le encargó la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Hasta qué fecha tiene para presentarla? Y si se considera la elección de ministros y jueces por medio del voto popular, o cuál es el mecanismo que propone, ya que se ha manifestado en contra de esa propuesta específica del presidente López Obrador. Gracias. Varias cosas que hay que decir. Lo primero es que en este momento estamos en los diálogos por la transformación, no solo mi equipo y yo, sino los diferentes ejes, escuchando a la sociedad, a la gente, a víctimas, a expertos, para poder generar las propuestas que pudieran integrar el plan o el programa de gobierno de nuestra candidata, que será dado a conocer durante la campaña, de tal suerte que estamos en ese proceso de elaboración. Sobre lo que tiene que ver con la elección de ministras o ministros, estamos en espera de la iniciativa que presentará el presidente de la República el 5 de febrero, para a partir de ahí nosotros analizarla a la luz de las propuestas y de las inquietudes que hemos venido escuchando, y en ese momento pues poder irnos posicionando. Quiero aclarar que yo no me he manifestado en contra de la elección de ministros y ministras. Lo que dije, no una ocasión sino varias, es que me parece que si acaso nos vamos por ese camino, tendría que ser una elección indirecta, es decir, una elección donde haya un filtro previo a que ciertos perfiles, cierto número de candidatos o candidatas pudieran pasar a la etapa de elección popular. Lo que no me parece que fuera adecuado es que
abriéramos a que prácticamente cualquier persona con título de abogado pudiera postularse a ministro. Tendría que haber un filtro, una instancia previa para asegurar perfiles y para que haya un mayor involucramiento de más actores políticos e instituciones, pero al final que sea el pueblo de México el que decida esto. Pues nosotros lo veremos, lo analizaremos, pero por supuesto en su momento será decisión de las y los legisladores. No, la fecha en la cual nuestra candidata tiene que tener listo su programa de gobierno es el 1 de marzo que inician las campañas. Gracias a usted. Segunda pregunta, Carlos Guzmán, de ABA Noticias. Acá a su derecha, ministro. Buenas tardes. Preguntarle dos temas. La primera, usted hizo un esfuerzo para proponer algo similar en el Senado de la República. Recordamos esta ocasión en la cual hizo conferencia de prensa en el Chacalódromo que le conocemos allá en la Cámara Alta con el senador Monreal. ¿Qué tanto de esta reforma que usted intentó presentar al Poder Judicial se pudiese mantener en la propuesta que busca impulsar con la candidata Claudia Sheinbaum? Y la segunda, el presidente ha manifestado varios temas, entre ellos obviamente lo que mencionaba de la elección de ministros, de jueces, incluso también desde hasta ministerios públicos. ¿Qué tan, por su experiencia en el Poder Judicial, es viable ese tema con los candidatos que usted acaba de mencionar? Y la segunda, en el tema del juicio de amparo. Sería importante que se tocara el juicio de amparo, ya que es usado indiscriminadamente por muchas personas, incluso se usó para el tema del Tren Maya, para un grupo bloquear lo que pudiese beneficiar a muchísimas personas más, y eso se hace en todos lados. No sé si también se podría contemplar o se estaría contemplando el tocar algo del juicio de amparo, ministro. Gracias. En relación a lo primero, la reforma judicial de 2021, que contamos con la amabilidad de todas las legisladores y legisladores para que se aprobara, por supuesto que fue muy positiva, pero no era una reforma de la justicia, era una reforma del Poder Judicial Federal que lamentablemente no se pudo consolidar porque era una reforma que dependía mucho del liderazgo de quien fuera presidente o presidenta de la Corte. De tal suerte que hoy tenemos que avanzar una reforma que no dependa de eso, sino que con independencia de las personas garantice su confiabilidad. En relación con la elección o no de jueces, juezas, pues estamos esperando la propuesta del presidente, y por lo que hace al juicio de amparo, en esta primera, digamos, en esta primera instancia de visualización de una nueva justicia, no lo estamos viendo como un tema específico. Será una segunda etapa, una vez que Claudia Sheinbaum sea presidenta de la República, que entonces a lo mejor vendrán las reformas procesales, la reflexión sobre el juicio de amparo y algunas otras instituciones. Muchas gracias. Margarita Nicolás, de Cadena Raza, por favor. Hola, doctor Saldívar, ¿sí? Doctor Saldívar, buenas tardes. Buenas tardes a todos los diputados y a la diputada. Preguntarle sabemos que usted será el encargado de hacer la revisión de todas estas propuestas que ya hay para la reforma que está planteando el presidente de la República, principalmente lo que va relacionado con la elección de los ministros. A mí me gustaría saber cuál va a ser la neutralidad que va a utilizar para hacer este análisis, este estudio, y que no se vea como una venganza del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, porque sabemos que por ahí hay algunos encontronazos entre la ministra presidenta y el presidente de la República, para que no se vea como una especie de venganza en contra del Poder Judicial, una vez que tampoco se les ha podido quitar los fideicomisos. ¿Qué garantiza que va a ser neutral este trabajo? Gracias. Gracias. Nosotros no estamos en ningún tema de venganzas ni de conflictos. Se tendrá que presentar muchas propuestas que sean las que consideremos que son mejores para el país. Ernesto Zedillo presentó una propuesta de reforma de la Corte. Desapareció la Corte como la conocíamos, redujo su tamaño, generó un Consejo de la Judicatura y nadie pensó en ese momento que era una revancha. No, la neutralidad se va a dar con los argumentos que fundamenten las propuestas, y obviamente quienes decidirán al final serán las y los legisladores, los que analizarán cada una de las propuestas, discutirán entre ellos, generarán o no consensos con las minorías, y en fin, yo creo que es un proceso que llevará tiempo, pero ojalá que todas y todos pongamos enfrente el bien de México
antes que nuestros intereses o visiones o parcelas o privilegios. Y, por ejemplo, una vez que empiece este análisis, ¿cuál es la percepción que tiene de sí mismo en el ámbito político, de la política nacional, no nomás de un partido? Porque de repente deja el cargo en la Suprema Corte y aparece en las filas de Morena. ¿Cuál es la credibilidad de que crea que goza entre la política? Bueno, vamos por partes. Primero, yo hasta este momento no estoy afiliado a Morena. En este momento formo parte del consejo asesor, del grupo asesor de la doctora Claudia Sheinbaum. En este momento. No estoy diciendo que no me pueda afiliar si me admiten en el futuro, pero en este momento no estoy. Y segundo, ¿cuál es mi credibilidad? Mi trabajo de 14 años en la Corte. Yo hablo por mis hechos. Ahí están cuáles son los valores, los principios con los que yo me he identificado. Las causas de los pobres, las causas de las mujeres, las causas de las personas con discapacidad, las causas de los grupos minoritarios, de la diversidad sexual, las causas de los pueblos y comunidades indígenas. Ahí está mi trayectoria. Yo no necesito hacer discursos para tener credibilidad. Mi credibilidad está en mi trabajo y en mi trayectoria. Y estoy en este proyecto porque creo en él, porque creo en la doctora Claudia Sheinbaum, porque estoy convencido que es lo mejor para mi país y porque creo que tenemos que hacer desde fuera lo que no pudimos hacer desde dentro del Poder Judicial. Gracias. Dos preguntas más. Karina García, de Expansión. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, usted ha comulgado con varios de los principios de la Cuarta Transformación. ¿Qué tal con el de austeridad? ¿Usted va a renunciar, renunciará o qué pasó con su pensión dorada? Y si nos pudiera ofrecer detalles sobre esta, digo, en el ánimo de transparencia. Vamos varias cosas. Primero, la reforma al artículo 127 constitucional a mí no se me aplicaba. Yo llegué antes de que entrara en vigor. Consecuentemente, a mí me protege un artículo que establece que durante el tiempo de mi encargo no se me podía bajar el sueldo. No obstante, cuando yo llegué a la presidencia de la Corte, las ministras y ministros, a sugerencia mía, nos bajamos 25% nuestro sueldo y nuestras percepciones. Eso lo dije públicamente y está. Y la austeridad republicana quiere decir que no se haga mal uso de los recursos públicos, que no se mantengan privilegios, que no se tengan lujos, que no se tengan excesos. Hay quienes pretenden decir que ahora es de moda, ¿no? Vamos a ver quién de la 4T está en un restaurante o se subió a un avión, le tomamos una foto y decimos, miren, es una hipocresía. No, eso no tiene nada que ver. Yo no he recibido un solo centavo, contrario a la Constitución, ni contrario a ningún principio. Y si en un momento dado se decidiera otra cosa, pues lo aceptaría sin ningún problema. Yo no me hice ministro para tener ningún privilegio, ni ninguna ventaja, ni ningún sueldo. Me hice ministro por una vocación de servir a mi país y hoy estoy donde estoy, también por una vocación de servir a mi país. Yo no tengo ninguna incongruencia porque, reitero, yo entré a la Corte antes de que entrara en vigor esa reforma, que entró en 2010. Sí. Precisamente el argumento de muchos funcionarios públicos, servidores públicos, para no reducirse las percepciones, es decir, eso existía antes, o yo entré a trabajar antes, o la reforma no me toca, en fin. No, es que no es a los mejores. Los ministros de la Corte y los jueces y magistrados tenemos una garantía judicial. Claro. Ese es un texto expreso. Ese fue justo el argumento ¿Sí? que decían ¿Que dio quién? Los jueces y magistrados para decir que no les aplica la ley de austeridad como está. No les aplica a los que estaban antes de 2010. Exacto. Entonces lo que dice aquí el diputado Mier, que les debe aplicar a todos, es lo que ha dicho Morena estos años de legislatura. A todos, no importa que haya entrado vigor. Pero no retroactivamente, porque también es una garantía y un derecho. Ese es justo también el punto, o que nos aclare el diputado Mier, porque justo eso es lo que el asunto es que querían que fuera retroactivo. Sí. ¿No? Bueno, entonces, tienen los magistrados un haber de retiro cuando completaron sus 15 años, los ministros, perdón, y una parte proporcional cuando no completaron los 15 años, que sería su caso. A esa percepción que sería alrededor del 80%, si no estoy mal. Del 80% menos el 25% que ya nos habíamos bajado. Y ya con su pago por riesgo, su aguinaldo de casi $500,000, ¿a eso no ha renunciado? A mi haber de retiro, a la parte profesional de mi haber de retiro hasta este momento, no he renunciado. Ok, muchas gracias. Gracias a todas y todos. Gracias, señor ministro. ¿Ya?
Faltaba una. Jimena Mejía de Imagen. Gracias, Carlos. Pues preguntarle al ministro sobre qué especialistas están participando con usted para este proyecto judicial. Y también otra pregunta para el coordinador sobre la advertencia de la doctora Sheinbaum sobre tener cuidado del discurso de la derecha de que van a cortar libertades y son antidemocráticos. Bueno, pues respondo rápido para ya dejarle al coordinador. Primero, en los foros que estamos realizando, los diálogos para la transformación, todos son públicos y ahí ustedes pueden ver todas las personas que han participado. La mayoría de ellas son víctimas y también tenemos expertos y expertas. Adicionalmente tenemos mesas de trabajo que son cerradas, que en su momento se dará a conocer todas las personas y organizaciones que estuvieron trabajando en todos los foros, aportándonos ideas y análisis. Muchas gracias por su atención, los dejo con el coordinador. ¿Qué les parece si le contesto mañana para dejar el día? Sí, mañana les contesto. Gracias, compañeras y compañeros.